Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su espacio Pura Vida Cultural. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a Marco Antonio Novelo Villegas. Estaremos hablando de literatura y de teatro. Espero que se encuentren muy bien y muy dispuestos para el aprendizaje. Marco Antonio Novelo Villegas es artesano de palabras, cronista de mundos posibles. Él es licenciado en literatura dramática y teatro, maestro en estudios mesoamericanos por la UNAM y doctor en letras modernas por la Universidad Iberoamericana. Ha sido becario del CONACYT. Se han montado 19 de sus obras teatrales. Fue libretista del programa de televisión Colitas. Sí, efectivamente, ese del Canal 13. Se han publicado sus libros Mictlán en 2005, de parte del INBA, FONCA y CENART, Lentes de Lluvia en 2011 por el Instituto Mexiquense de Cultura y Entre Pasiones, Renos y Magos en el año 2015 también por el Instituto Mexiquense de Cultura, además de publicar artículos sobre teatro en diversas revistas nacionales e internacionales. Pero amigos, esto es solo una pequeña introducción, porque hay mucho más que iremos comentando a lo largo del programa. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Elisa, pues aquí de visita con ustedes. Me parece perfecto. Y cuéntanos, tengo entendido, y ese es parte del motivo por el cual estamos muy felices de que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Tienes este nuevo libro que se llama 3114. Así es, sí, estamos presentando ahorita y difundiendo un poco una campaña de promoción del libro. Es un libro que se editó apenas, acaba de salir en este año, 2018, y lo editó el grupo Rodrigo Porrúa. Muy bien. A grandes rasgos, amigos, les puedo decir que 3114 es un thriller lleno de acción y de aventura, y los temas en verdad me apasionaron, que son sobre el olvido, el amor y la violencia, donde vamos a encontrarnos tres grandes dimensiones que se entrelazan y chocan generando un desenlace sorprendente. Imaginen ustedes un mundo donde la violencia ha tomado por asalto las calles. No es tan difícil, desafortunadamente. Ahí, pues, dos jóvenes intentan adaptarse a roles que les exige una sociedad que ellos no entienden. Sin buscarlo, los protagonistas han quedado atrapados en una intriga donde una serie de asesinatos extraños y misteriosos parecen estar relacionados con la inscripción de una antigua vasija maya que hace referencia al año 3114 a.C. En realidad, aquí los protagonistas tienen que correr por sus vidas mientras intentan descifrar el misterio de quiénes son, porque la ignorancia, literalmente, puede hacerles perder la cabeza. Con un toque de humor y fantasía, 3114 nos lleva a preguntarnos si en realidad no somos los héroes de un mito, pero que en algún momento de nuestra vida lo olvidamos, por amor. ¿Por qué 3114, Marco? Cuéntanos, por favor. Bueno, siempre se ubica a los mayas como, tal vez uno de los grupos pertenecientes a Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, que se preocupaba más por el cómputo del tiempo, ¿no? Se les consideraba como astrónomos que se la pasaban contemplando las estrellas, viendo el movimiento de los astros, etcétera, etcétera. Y todas sus estelas, todas sus inscripciones empiezan con marcar el tiempo, ¿no? El año 3114 antes de Cristo es la fecha de donde hacen todos sus cómputos. Digamos, es la fecha era o fecha de inicio de la cuenta larga. Sería el equivalente a lo que nosotros usamos. Por ejemplo, nosotros decimos ahorita estamos en el año 2018 después de Cristo. Entonces, el nacimiento de Cristo está fijado como nuestra fecha era. A partir de ahí nosotros tenemos un antes de Cristo, un después de Cristo, pero el referente básico es justamente esa fecha, ese nacimiento, ¿no? Que sería una especie de año cero. Para los mayas, el equivalente a un año cero sería el 3114 a.C., que imaginamos, bueno, los epigrafistas, que son los encargados de
interpretar, descifrar las inscripciones mayas, pues dicen que justamente equivale esa fecha de referencia al 3114 a.C., ¿no? Entonces debemos entender que partimos de la idea del año 3114 como el origen de esta novela. Más o menos. Se supone que, igual que el nacimiento de Cristo, algo muy importante sucedió en el 3114 a.C. para tomarlo como fecha era. Es casi como la fecha de inicio del universo, ¿no? De acuerdo a la concepción maya. Yo utilizo un poco esa fecha como título de la obra, justamente para marcar que algo muy importante sucedió y vincularlo justamente con el mundo y la cosmovisión maya, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo podríamos entender esta adaptación de la cosmovisión maya a una época contemporánea en tu novela? Bueno, a mí me parece, un poco siguiendo a Mircea Eliade, que fue un estudioso de las religiones, él decía que los mitos no son mentiras, sino historias sagradas que le dan sentido a la realidad, ¿no? De alguna manera, el mundo contemporáneo y coloquialmente entendemos mito y lo relacionamos con mentira. Con mentira, exactamente. Estrictamente hablando, no, es una historia, una narración, es una explicación que se da a partir de contar una historia de una serie de fenómenos reales, ¿no? Que suceden en la realidad cotidiana. Desde esa perspectiva, la realidad es caótica. El ser humano no acepta una realidad caótica y tiene que explicársela a través de contarse historias, que nos permite darle sentido, significado, causa y efecto a lo que vemos en la realidad, ¿no? El que salga el sol por un lado del paisaje y se meta y al día siguiente pase lo mismo, el que las plantas mueran y renazcan, el que las cosechas tengan un ciclo, etcétera, etcétera, puede verse como una realidad sin sentido, lo cual sería caótico, o lo que hacen los seres humanos en todas las culturas a lo largo de todo el tiempo es explicarlo a través de historias, ¿no? Esos son los mitos. Desde esa perspectiva, los mitos no es algo del pasado, es algo de la humanidad, es innato a la humanidad. Hasta donde sabemos, el resto de los animales no se cuentan historias, no tienen una conciencia de sí mismos, ni tienen la necesidad de explicarse la realidad como lo tenemos nosotros, que eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? De alguna manera. Entonces, el que vivamos hoy en una sociedad que se ha hecho más profana, que parece ser más profana, no implica que los mitos no tengan sentido. Rollo May decía también que justamente es la falta de mitos lo que hace que la sociedad contemporánea tenga que ir al psiquiatra y al psicólogo tantas veces, ¿no? La vida deja de tener sentido. Entonces, bueno, de alguna manera yo lo que hago es justamente enfrentarme a una realidad. Nosotros acabamos de pasar en el pasado reciente de este país, de México, y de hecho lo seguimos viviendo hoy en día por una serie de momentos verdaderamente violentos, desafortunadamente, verdaderamente caóticos. Las instituciones se ven debilitadas, la violencia toma por asalto las calles. No hace tanto que veíamos en los noticieros, en los periódicos, gente decapitada por todos lados. Y ante el enfrentamiento a una realidad tan violenta y tan agresiva, me parece que el ser humano no puede estar pasivo, necesita encontrarle un sentido. Y fue un poco el origen de este libro, que yo me enfrenté a esta realidad. Yo soy profesor también,
universitario, y un buen día llegué a clase y me encontré con un grupo de alumnas que estaban viendo en internet, en sus laptops, un video. Y les digo, ¿qué están viendo? Estamos viendo cómo decapitan a una persona. Wow. Y yo dije, wow, esto es verdaderamente inédito para mí, ¿no? Y entonces yo me vi en la necesidad de encontrar una explicación, ¿no? Entonces este libro nace de esa necesidad de darle un sentido a toda esta violencia y este caos. A partir de los mitos. De alguna manera lo que decía Mircea Eliade es que los mitos están ahí para que los humanos regresen a los mitos, porque en los mitos está escrito lo que hicieron los seres mitológicos en el inicio de los tiempos, que era caótico. Todas las mitologías empiezan con el caos. Así es. Y justamente estos seres mitológicos logran el orden. Muy bien, perfecto, pues me encanta esto. Si te parece bien, vamos a una pausa y continuamos con la explicación, porque estoy verdaderamente fascinada. Estamos de regreso, queridos amigos, y hoy nos acompaña Marco Antonio Novelo Villegas, el artesano de las palabras y cronista de Mundos Posibles. Como ya les dije, él es licenciado en literatura dramática y teatro, maestro de estudios mesoamericanos y doctor en letras modernas. Nos está hablando de un tema extremadamente interesante que es su novela 3114. Cabe señalar además que a lo largo de su carrera, Marco ha desarrollado una intensa labor académica en distintos centros de educación superior. Del año 2000 hasta el 2011, representó a México en el plano internacional ante el Instituto Internacional del Teatro y como presidente de la Asociación Internacional de Teatro Infantil y Juvenil. De 2007 a 2011, organiza el Coloquio Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, y en el 2014 recibió la medalla Mi Vida en el Teatro, que otorga el Instituto Internacional del Teatro UNESCO. Actualmente, él está trabajando también, y es un gusto para mí porque somos colegas, como profesor en la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac, México, pero además tiene un blog, así que seamos sus fans y por favor leámoslo y comentémoslo porque él tiene cosas muy interesantes que compartir con nosotros en el blog salidasdeltiempo.blogspot.mx, y estaremos compartiendo con ustedes esta dirección para que podamos leer todo lo interesante que él tiene que contarnos. Les recuerdo, amigos, que estamos en nuestras redes de Hombre Nuevo Digital en Facebook. También estamos en la página web www.hombrenuevo.mx. Pueden contactarnos en el WhatsApp de Hombre Nuevo 55 62 48 94 24, y por supuesto en todas las redes de Pura Vida Cultural, principalmente en Facebook. Así nos encuentran de manera muy simple, Pura Vida Cultural. Y también tenemos un WhatsApp donde les estaremos atendiendo sus inquietudes, sugerencias y por supuesto lo que se les ofrezca. Estamos allí en el 55 36 75 60 59. Pues muchísimas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros, y estábamos hablando del mito. Sí, claro. Te decía entonces, cuando me enfrento a esto, a esta situación caótica, pues uno puede tener distintas reacciones a esto, ¿no? Una de esas, pues, puede ser la depresión, te digo, muchas personas van al psiquiatra o al psicólogo por estas cuestiones porque afectan nuestra mente, nuestra percepción de la realidad. Pues lo mío es, como dices, realmente el trabajo con las palabras, ¿no? Tejer las palabras, que es el trabajo del escritor. Y a partir de ahí dije, ¿cómo vería un personaje mitológico una realidad como esta, ¿no? Porque en realidad todos los mitos hablan justamente de el enfrentamiento al caos y cómo estos seres primigenios ordenan el caos. De alguna manera
retomé al Popol Vuh porque fue mi tema de tesis de maestría. Entonces tenía ya un acercamiento un poco más profundo hacia este texto, que es considerado la Biblia de América, porque es el compendio de mitos más completo de todos los pueblos de América antes de la llegada de los españoles. Narra desde el inicio del universo, digamos. El Génesis. Desde el Génesis del universo hasta la llegada de los españoles. Entonces es bastante completo y es muy interesante. Y empecé a jugar con la idea de qué pasaría si algún personaje de este compendio de mitos, o algunos personajes de este compendio de mitos, vivieran en el México contemporáneo, cómo reaccionarían, cómo se adaptarían a esta realidad, ¿no? Porque además había muchos puntos en contacto. La cuestión de la decapitación me sorprendió, me asustaste con lo que me dijiste, qué impresión. Bueno, es algo que yo no inventé, es algo que veíamos en la realidad, ¿no? Sí. Esto, y estaba en internet y los chicos lo estaban consumiendo. De hecho, me acuerdo que esos alumnos me dijeron, prof, venga a verlo. Y yo dije, yo prefiero no verlo, basta con imaginarlo porque soy muy imaginativo, creo que con eso tengo suficiente, ¿no? Me parece que es demasiado violento y se empezaba a normalizar la violencia, ¿no? A mí me parece terrible que se normalice algo así. El caso es que empecé a encontrar muchos paralelos entre pasajes de los mitos del Popol Vuh con elementos de la realidad contemporánea de México. Incluso cuando hablaron de la desaparición de los normalistas, el primer planteamiento que decía que los habían quemado y los habían tirado a un río y una serie de cosas, que los habían puesto en unas bolsas, en fin, si tú recuerdas, sí, está narrado en el Popol Vuh. De hecho. Y dije, wow, esto es verdaderamente sorprendente, es como si regresar, y a partir de ahí surge la idea de la obra, y lo único que hice fue empezar a construir con los elementos de la realidad. Mucha gente piensa que la ficción es lo opuesto a la realidad, y no, ya desde la poética Aristóteles decía, no es tarea del poeta decir las cosas como sucedieron, sino como pudieran o debieran haber sucedido. De alguna manera, lo que hace un escritor en la ficción es comentar, hacer un comentario crítico de la realidad, no está fugándose de la realidad. El leer literatura no es fugarse de la realidad, es buscar explicaciones a la realidad, es ir más profundo de lo que podríamos ver, digamos, una noticia en el periódico, en internet o en la televisión, en un noticiero, te plantea los hechos. Una novela, una obra de teatro, un texto de ficción, lo que hace es justamente profundizar en las causas, en las motivaciones, para que tú puedas comprenderlo mejor, ¿no? Entonces, esta obra está un poco enfocada a eso. Por eso los temas son el olvido, porque es algo cíclico, la violencia, la naturaleza humana es algo cíclico, habla también del amor y de la violencia. O sea, son temas verdaderamente fuertes, profundos, cotidianos, y esto me lleva a pensar en esta sociedad donde los jóvenes que aparentemente no entienden, pues tendríamos que preguntarnos también por qué la sociedad no los entiende o no los entendemos a ellos y qué tanto estamos orillando a que esto ocurra. Pero me puse a pensar también, ¿cuánto tiempo le lleva a un escritor como tú? Creo que es una de las cuestiones principales. Comentábamos hace rato fuera del aire, estos textos de escribe más rápido, pareciera que estamos en un mundo no nada más con una generación millennial, sino con un pensamiento millennial, donde todo parece hecho rapidísimo y escribe rápido y haz todo rapidísimo, pero ¿cómo funciona el proceso creativo en la literatura? Y en este caso, amigos, cabe aclarar que esta fastuosa novela está escrita para teatro. ¿Cómo funciona el proceso creativo? Bueno, pues me parece que cada obra tiene su propio tiempo. Yo un poco lo que comento en clase a veces con los alumnos es justamente eso, ¿no? No es una cuestión de eficiencia. La eficiencia busca el máximo resultado en el mínimo de tiempo, ¿no?
una obra artística no se rige por esos criterios, tiene sus criterios propios. Y esta obra a mí me tomó pues alrededor de un año completo de estar solo trabajando en el texto, leyendo noticias, porque incluso tiene noticias tomadas directamente del periódico, y ver cómo iban sucediendo y acomodándose los hechos, y lo que hace realmente un escritor es acomodarlos, darle sentido a todos esos fenómenos de la realidad que podrían parecer totalmente caóticos, ¿no? Entonces, esta me tomó más o menos un año de escribir, y después lo sometí a lecturas con distintas personas, con alumnos y todo eso, y a partir de los comentarios fui haciendo más modificaciones, y todavía hubo un proceso de publicación. El texto se quedó arrumbado un tiempo en el cajón hasta que hubo una oportunidad de publicación, porque un texto dramático, a mí me parece que es literatura, se puede disfrutar como producto terminado leyendo nada más, no tiene que estar en escena. Son dos realidades conectadas pero independientes, ¿no? El texto dramático es literatura para mí, y la puesta en escena es teatro, que ya es lo que es efímero, único, sucede aquí, ahora y nunca más, ¿no? Pero el texto, que es literatura, es así, puede leerse y disfrutarse solo con leerse. La intención, por ejemplo, entiendo perfectamente lo que dices, porque al leerlo, evidentemente puedes imaginar los mundos posibles, puedes tejer estas historias que a veces se entretejen en mayores complicaciones, pero cuando lo llevas al teatro, de alguna manera se enriquece. Claro, claro, ahí es la colaboración de otros creadores. De alguna manera, el dramaturgo, que es el que hace los textos dramáticos, el que escribe literatura, pues normalmente trabaja solo, normalmente, aunque no siempre, normalmente trabaja solo, termina su producto estético, y luego llega otro equipo de creadores que interpretan lo que está escrito. En principio, el director tiene que traducir eso que está hecho con palabras a una serie de lenguajes diferentes, muy complejos, que tienen que ver con el casting de los actores, tiene que ver con en qué lugar sucede todo esto, tiene que ver con los movimientos, las intenciones y una serie de cosas, ¿no? Entonces, obviamente esto se va modificando. Lo que vemos encima de un escenario ya no es literatura, ya se convirtió en teatro. Se tradujo gracias a la intervención de otro artista, que es el director. Genial, pues si te parece bien, continuamos hablando de esto después de una pequeña pausa. Con todo gusto. Ya estamos nuevamente aquí, amigos, estamos hablando de literatura y del apasionante mundo del teatro con Marco Antonio Novelo Villegas, quien nos está platicando de lo que es el proceso creativo para, pues ahora sí que valga la redundancia, crear, escribir esta novela llamada 3114. Estamos hablando de la importancia del teatro, nos mencionabas algo que a mí me apasiona en realidad. Las manifestaciones culturales me encantan. Digo, con el puro nombre del programa Pura Vida Cultural podemos entenderlo por qué. Sin embargo, el teatro ejerce una fascinación especial sobre mí. Me traslada a mundos diferentes, algunos posibles, algunos no tantos, pero al menos posibles en el momento en que los estoy viviendo, y me encanta todo. Sin embargo, nos mencionabas que ahí ya es trabajo del director y ya no estamos hablando de una obra de literatura, sino una pieza de teatro. Nunca lo había visualizado de esta manera. Cuando era una obra de la cual desconocía yo el texto o el origen, pues la visualizaba como una obra. Pero cuando he leído el libro y lo veo en teatro, o he visto la película o tengo referencias previas, automáticamente los conecto. ¿Cuál es esta gran diferencia y cómo funciona el trabajo? Por ejemplo, tú como escritor de esta obra,
tienes que trabajar con la persona que hace el argumento, la adaptación, el director, o simplemente lo entregas y ellos tienen libertades creativas, o ambas. ¿Cómo funciona? Bueno, de hecho se dan distintos tipos de relación, ¿no? Cuando el escritor ya está muerto, por ejemplo, piensa obras de Shakespeare, de Molière, de Racine, Calderón de la Barca, en fin, Sor Juana, pues ya no puede el autor meterse en el trabajo del director, ni orientarlo, ni regañarlo, ¿no? Entonces, ahí pues es básicamente trabajo solitario del director, reinterpretar, decodificar eso que está con palabras, ¿no? Hay veces que se da la colaboración también, incluso hay creación que se va escribiendo conforme se van ensayando ya, hay distintas maneras. Lo más común es que el escritor haga su trabajo, lo termine, lo entregue al director, y el director a veces se acerca. Estoy pensando, por ejemplo, en la vieja Rusia, Stanislavski, que es un director, fue un director que revolucionó la manera de dirigir y actuar, digamos, porque también fue maestro de actuación. Tenía relación con Chekhov, que era como su escritor de cabecera. Entonces sí podía dialogar con el autor, ponerse de acuerdo. Muchas veces no estaban de acuerdo, ¿no? Cuenta Chekhov que él a veces tenía que especificar demasiado. No se oye nada, ni grillos, ni el sonido del viento, ni el sonido del agua corriendo en el río, porque le chocaba, que decía, es que yo quería silencio, y Stanislavski decía, es que vamos a ambientar, pues si están en el bosque tienen que oírse los pajaritos. Entonces llegaba a veces a excesos de naturalismo, y entonces había, digamos, a veces un poco de desacuerdo entre ambos, ¿no? Pero hay veces que se puede hacer un muy buen trabajo de colaboración, pero sí son dos áreas totalmente diferentes. Hay quienes dirigen y actúan, yo también he dirigido, pero a mí no me gusta hacer las dos cosas al mismo tiempo. Digamos, cuando yo dirijo un texto, una obra, trato de que no sea mío. Okay. O cuando escribo, trato de buscar a alguien que no sea yo para dirigir. Y no me gusta actuar mis obras tampoco. Me parece que son trabajos totalmente diferentes. Y uno tiene que, ahora sí que, como escindir la personalidad, dividirla, y es un trabajo bastante difícil, no todo el mundo lo logra, ¿no? Yo prefiero sí que cada quien haga su parte y punto. De hecho, yo cuando entré a la escuela de teatro, en el colegio de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, mi idea era escribir, yo por eso escogí esa carrera. Es la única en el país que contempla específicamente el trabajo del dramaturgo, porque en el título de la carrera es literatura dramática y teatro. Ninguna otra carrera del país ostenta ese título, ¿no? Entonces, si hay un énfasis, además está en una facultad de filosofía y letras, ¿no? Entonces, yo quería formarme como un escritor de dramas, que es un trabajo muy especializado, no es como el novelista, el cuentista, digamos, igual que el guionista de cine, aquí el escritor de teatro tiene que estar pensando mientras escribe en función de una acción que sucede en vivo en un escenario. Entonces hay una serie de códigos, pero además alguien que no ha pisado un escenario me parece que difícilmente puede entender y escribir teatro, ¿no? Alguien que no ha visto teatro, pues tampoco podría. De hecho, a veces para la gente que no ha visto teatro, leer teatro le cuesta trabajo, ¿no? Hay una serie de códigos que tienes que tener para poder entender qué está pasando, ¿no? Sí. En cambio, en la narrativa, piensa en cuento y en novela, hay una voz que te va guiando todo el tiempo. En teatro no existe eso. Tú te enfrentas a los diálogos directos de los personajes, sí, y tienes que intuir, decodificar a partir de lo que van diciendo lo que está pasando. Estás un poco más solo, eres puesto como lector más como un espectador que como alguien que está siendo guiado. Entonces, sí tiene un grado de complejidad diferente, ¿no?
Sí, de hecho, mi primer acercamiento a lo que es la literatura para teatro, pues fue en la secundaria, ayer amigos, ayer, sí, Hace muy poquito, es hace muy cierto. poquito, exactamente, y fue la obra Yerma de Federico García Lorca. Me pudo fascinar. No entendía a esa temprana edad lo que era el concepto de una mujer yerma. No es un término que utilicemos Claro, aquí. Para aclaración, amigos, significa una mujer seca o infértil. En la estéril. época de hace 100 años en que estaba trabajando Federico García Lorca prácticamente, pues la obra era costumbrista. Sin embargo, recuerdo que me llamaba mucho la atención, ya desde primero de secundaria, el haber estado leyendo personaje por personaje. No era lo mismo, como tú mencionas, de leer una narrativa. Otra de las novelas que me súper encanta de Margaret Mitchell es Lo que el viento se llevó, Ujú. pero no está escrita de esta manera, a pesar de que la hayan podido llevar al cine o algunas adaptaciones de carácter teatral. Tú lo vas leyendo y te metes en la psique del personaje, pero en la obra de teatro todo es más concreto porque tú tienes que imaginar, y eso es lo que a mí me parece extremadamente rico, el poderte imaginar las intenciones, motivaciones, e inclusive ya no tienes que pensar en el vestuario porque viene a veces descrito el vestuario porque es una obra para teatro. A mí me llama mucho la atención esto porque disfruto leerlo, y creo que lo interesante es cuando lees una y otra vez la misma obra, la percibes desde tu experiencia, desde la diferencia que tienes ya en conocimiento y en edad, también en madurez. Volví a leer Yerma hace un par de años y descubrí todo lo que no tenía capacidad de descubrir a mis pequeños 12 años, que decía yo, ¿por qué me pusieron a leer esto? Me pareció interesante, inclusive en la clase de actividades artísticas hicimos una representación, a mí me tocó ser Yerma, Ujú. ¿sí? Y a mí me parecía muy simpático. Ahora que lo veo a la distancia, no sé por qué el profesor me puso 10, porque realmente yo lo que hice fue una interpretación totalmente errónea de lo que era el personaje, porque era lo que yo entendía. Entonces creo que eso es lo más rico cuando escribes este tipo de obras, el hecho de que las personas pueden leerlo una y otra vez, y entre más conocimientos tengan, que digan, ahora entiendo a los mayas, entiendo el concepto de 3114, entiendo a los diversos personajes, el cómo están separados, eso te da una riqueza mayor. Y me lleva a preguntarte, ¿cómo valoras tú el trabajo estético? Bueno, es complicado. Me parece que de repente se ha sobrevalorado la cuestión del talento, ¿no? A mí me, pues yo recuerdo en toda mi época como estudiante, incluso ahora, Ayer también. este, pues que se hablaba mucho del talento. ¿Tienes talento o no tienes talento? Y realmente el talento es una habilidad natural. O sea, es como valorar a alguien por que tiene el cabello oscuro o porque es rubio, porque tiene los ojos azules o verdes, porque es alto o chaparro. Realmente no tiene nada que ver con ellos. Ellos no hicieron nada para ser rubios, nacieron así, ¿no? El talento es algo que tienes como habilidad natural o no, no es algo que trabajas. ¿Me explico? Pero puede, Descartar a alguien diciéndole que no tiene talento, a mí me parece discriminatorio, ¿no? Yo por eso en clase nunca hablo del talento, eh, yo hablo del trabajo. Hay algo que decía Julio Cortázar que a mí me gustó mucho porque va en relación a esto. Él decía, un escritor realmente no escribe, reescribe. Y en esto está como que la esencia del sentido de la valoración de un trabajo artístico. O sea, si a alguien se le da naturalmente brincar, pues como cuál es el valor real de eso. O sea, el valor es de alguien que ha trabajado durante mucho tiempo para pulir algo que comunique, ¿no? Valorar un trabajo artístico es muy complicado porque además cada quien lo va a percibir de una manera diferente. Un mismo artefacto, digamos, un texto literario
que es un artefacto porque fue construido a partir de una serie de elementos. Una persona lo puede leer de una manera, otra persona lo puede leer de otra. El día de ayer vinieron unos amigos de Estados Unidos que traían a su hijita de 12 años y estábamos viendo en el Museo de Antropología una reproducción de la fachada del templo de Quetzalcóatl, que es impresionante desde mi perspectiva, ¿no? Y la mamá le preguntaba a la niña si a ella le producía algo, y la niña dijo, pues no. De plano. No la conectaba, ¿no? Es una cuestión cultural. La apreciación estética tiene que ver también con una cuestión cultural. La música oriental a nosotros puede parecer que no entendemos, ¿no? Entonces hay toda una construcción de elementos que nos permiten valorar. No es algo que se dé de manera natural. Hasta donde sabemos, los animales no crean arte, solo el ser humano. Entonces es una manifestación más de la cultura y cada quien le da una valoración, cada cultura le da una valoración diferente a cada elemento, ¿no? Pero lo que yo creo que sí podemos valorar es el trabajo empleado en esa obra. Esto es verdaderamente cierto, porque muchas veces se cree que naces casi con un don, y si lo desarrollas, qué bueno, y si no, o si no es lo que te llama, pero naciste con ese don, parecerías obligado a seguir trabajando en ello. Entonces, si te parece bien, vamos a una pausa y continuamos hablando del trabajo estético y un poco más de detalles. No nos dejes con la duda, ya sabemos que no nos vas a contar el final, pero un poco más de detalles de tu libro, ¿te parece bien? Con todo gusto, claro que sí. Ya estamos de regreso hablando aquí de este libro, novela 3114, como les mencioné, que es un thriller lleno de acción y aventura sobre el olvido, el amor y la violencia, pero sobre todo lo que olvidamos, como cierras aquí en la contraportada, por amor. ¿Qué puedes contarnos? Cuéntanos algunos detalles, Marco, de este libro, por favor, que es fascinante. Pues mira, aquí un poco te digo, yo recurrí a esto ante este enfrentamiento a una realidad verdaderamente violenta y caótica, sin sentido, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué habría hecho uno de mis ancestros para tratar de entender y resolver este conflicto de enfrentarse a una realidad caótica, ¿no? El mito me parecía como que lo más adecuado. De alguna manera, y Mircea Eliade compara a la literatura con la creación de mitos, es muy similar de hecho, ¿no? Y si pensamos que la obra literaria más antigua que conocemos, que es la epopeya de Gilgamesh, narra básicamente los conflictos de este personaje, que son básicamente los mismos a los que tenemos hoy, que es este enfrentamiento hacia la realidad de la muerte. Me parece que sí es, aunque parezca difícil de creer, si nosotros nos enfrentamos a algo y tratamos de entenderlo, sí podríamos entenderlo a partir de girar nuestra mirada hacia la literatura, ¿no? A mí me parece que un poco la esencia de lo que digo en 3114 es justamente eso. Estos personajes se enfrentan a una serie de asesinatos. Están dos sicarios buscando a uno de los protagonistas y lo decapitan a cada persona que creen que es el protagonista, el que están buscando, y se llevan la cabeza a un árbol seco para comprobar si es o no a quien están buscando, ¿no? Y estos personajes están literalmente corriendo por sus vidas y no pueden resolver el conflicto hasta que no entienden quiénes son.
de manera simbólica, porque el mito siempre nos habla en lenguaje simbólico, igual que el oráculo entre los griegos, no te decía, pues tienes que hacer esto y esto y esto, sino hablaba en un lenguaje simbólico. La verdad, de acuerdo a estas perspectivas, nunca puede presentarse de manera transparente. No puedes acceder a la realidad así, de manera directa, ¿no? Es tan grande la realidad, la verdad, que no puedes acceder a ella de manera directa. Tienes que acceder a ella a través del símbolo, a través de el lenguaje simbólico mitológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos personajes se enfrentan a este conflicto, no lo pueden resolver más que a partir de que ellos entienden quiénes son, que es algo que habían olvidado, que además nos pasa de manera simbólica todo el tiempo, nos olvidamos de quiénes somos, etcétera, etcétera, hasta que no se detienen. Y en uno de los bloques pasados que tú hablabas de la rapidez y todo eso, me acordaba justamente de Momo, la novela de Momo, de Michael Ende, que habla de los ladrones del tiempo, ¿no? Que hacen creer a la gente que tienen que ir cada vez más rápido y ahorrar tiempo, y ahorrar tiempo, y ahorrar tiempo, y eso, al contrario, lo que hace es que ya no tienen tiempo para nada, pierden por estar tiempo. Ahorrándolo, precisamente, Claro. Lo perdemos. Entonces, justamente cuando tú me decías de la construcción del tiempo para las obras y todo eso, tú tienes que hacerte dueño de tu tiempo y dejar que es como un ser vivo, tiene que crecer a su tiempo, ¿no? Aquí estos personajes entienden quiénes son y a partir de ese momento pueden tomar las decisiones que los llevan a resolver el conflicto. Y la solución no siempre es el final feliz. No. Y de hecho, pues esta obra, pues va en ese sentido, ¿no? Implica sacrificio. Y ahí se vincula otra vez con la cosmovisión de los mayas, ¿no? Cuando nosotros pensamos en los sacrificios precolombinos, que la visión europea es de que eran sanguinarios, crueles, etcétera, etcétera, desde la perspectiva hispana, quizá. Desde la perspectiva indígena, el mito narra que los seres humanos, el mito nahua de los mexicas, digamos, narra que los seres humanos fuimos creados con dos elementos básicos: los huesos de los hombres de las eras anteriores que estaban en el Mictlán, Sí. el inframundo, digamos, el mundo de los muertos, y la sangre, que era el líquido divino que Quetzalcóatl se sangra, justamente perfora su pene, su miembro viril, y con su propia sangre Exacto. fecunda los huesos. Entonces hay una conjunción de dos elementos, un elemento divino, solar, celeste, y un elemento telúrico del inframundo, ¿no? Y de la muerte. Y cuando en los sacrificios se derrama sangre, es justamente, pues le devuelves a la deidad lo que te dio. Lo que te dio. El elemento vital, ¿no? Y 3114, pues no es la excepción. Va en ese sentido y tiene que haber un sacrificio para que el orden se restablezca, ¿no? Y aquí, bueno, pues evidentemente esto queda apegado a lo que son los mitos o las historias que conocemos de la antigüedad, porque se requieren los sacrificios. En algún programa anterior yo mencionaba precisamente hace unas semanas con mitología grecorromana el hecho de que iniciamos con el caos y que después del caos vienen los titanes, vienen los hecatónquiros. ¿Por qué? Porque se necesita cada cierto tiempo una serie de desastres y de sacrificios para que la vida continúe y la vida evolucione. Y entonces aquí en tu libro pues vemos también estos sacrificios, esta evolución, tratar de enfrentar el caos. Me llamó mucho la atención la división en 15 capítulos, pequeños realmente, pero los títulos de cada uno de ellos son extremadamente peculiares. Voy a mencionar algunos. Amigos, tienen que comprar este libro. Por cierto, ¿dónde lo encontramos? Miren, pueden entrar a mi página personal, que es marconovelo.com.mx. Hay una
pestaña de libros y ahí está el link justamente de la librería virtual, que es Nobelungos. Ahí lo pueden adquirir, les llega directamente a su casa y también lo pueden buscar en las librerías del grupo Rodrigo Porrúa. Genial. Y aquí también cabe aclarar que, bueno, marconovelo.com.mx, novelo con V, Ajá. por favor. Sí, y entonces mencionaba, inicias con un capítulo El Salto, el segundo, Galletas de Animalitos, luego Lluvia Ácida, Ondas de Radio, Sobre Ruedas, Rompecabezas, Sopa de Sueños, que me pudo encantar el título, y así vas transcurriendo sobre secretos, olvidos, oficios, y nuevamente saltos para llegar a un umbral. Aquí lo interesante es de dónde surge esta conceptualización de los títulos. De repente lo hice como un parangón con lo que son las obras pictóricas, que muchas veces el artista no le pone un título, sino lo pone el galerista o se pone en el catálogo, porque de alguna manera hay que llamarla y no puedes tener una colección completa de sin título 1, 2, 3 y hasta el 120, claro. O dejarla sin título solamente. ¿Por qué? Es que es algo que me llamó mucho la atención. Las más de las veces cuando lees literatura para teatro, viene separado como acto 1, acto 2, acto 3. Y de repente me encuentro con esto y me pudieron fascinar los títulos. ¿De dónde surge esta parte creativa? Bueno, me parece que tiene que ver un poco con una concepción como rizomática, en que el título a mí me parece que es muy importante porque te detona una serie de prejuicios, que sería la palabra. Tú empiezas a imaginar ya una serie de cosas, te abre una serie de posibilidades de interpretación de lo que vas a leer, porque además cada quien me parece que lo va a interpretar de una manera diferente, que eso es lo maravilloso del mito y de la literatura, que deja muchos espacios de indeterminación, ¿no? Como se dice en teoría literaria, que permiten que haya un trabajo creativo del lector, ¿no? Que eso es lo maravilloso. ¿Por qué, dicen los alumnos, por qué no nos esperamos a que salga la película? ¿No? Aunque una película de todos modos sí te deja algunos espacios para que tú trabajes creativamente, están muy reducidos, ¿no? En la televisión, como todo te lo dan, el trabajo creativo del observador, del espectador, es muy reducido, te hace pasivo. La literatura, lo maravilloso es que justamente tiene que tener un lector activo que esté metiendo sus experiencias, sus vivencias, sus referentes, porque en cada libro tú estás utilizando para leerlo y decodificarlo todos los libros que has leído, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que a mí me parece que pueden detonar en el lector justamente estos referentes que le permitan leer de una manera personal esta obra. Creo que esto que mencionas es importante porque no solo es la forma personal, sino el hecho de la interpretación y también el conocimiento. ¿Tú sugerirías a los lectores tener una comparación, si es que no la han tenido, con la lectura del Popol Vuh? Bueno, eso ayuda, ¿no? Me parece que, obviamente, yo cuando lo escribí tenía todo el referente de estos personajes que sí aparecen literalmente en el Popol Vuh. Obviamente yo les doy un giro diferente, pero sí, si tienen el referente del Popol Vuh, me parece que la obra cobra profundidad diferente, ¿no? Pues muy bien, entonces aquí estamos terminando el día de hoy. Marco, entonces nos recuerdas, estás en marconovelo.com.mx, ¿algún otro lugar? Tengo entendido que tienes un blog muy interesante. Sí, que se llama pueden entrar a salidasdeltiempo.blogspot.mx. Ahí de hecho estoy haciendo un ciclo de cuentos, de narraciones, que ahorita vamos en la 7ª entrega, que hablan justamente de esto, cómo se combina la mitología. Aquí es la historia básicamente de unos agentes de la OSA, que es la Oficina de Salvamento Arqueológico, que es una rama secreta de la Marina mexicana, que se dedica a la criptozoología,
¿Qué es la criptozoología? Es esta ciencia que se dedica a investigar y estudiar las criaturas fantásticas. Entonces, como la Ciudad de México está construida encima de una ciudad sagrada, nosotros vemos que rescatan de repente a la Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, etcétera, etcétera, como un monumento de piedra. Pero un poco el planteamiento es que son dioses reales, vivos, que están ahí, y esta oficina se dedica a petrificarlos para que no salgan y hagan algún caos en el México contemporáneo. Pero en la entrega en la que vamos, pues justamente estamos viendo si no es todo lo contrario. Claro. Lo que podrían hacer sería regresar al orden. Wow, eso sería fantástico también. Pues entonces estaremos leyéndote, estaremos escribiéndote. Amigos, no pierdan esta oportunidad. Y bueno, pues aquí le dejamos el día de hoy. Pues te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.